nos alegra que estén compartiendo con nosotros en esto un par de horas. La idea es hacer una reflexión sobre el tema de habilidades para la vida. Nosotros hemos preparado un documento con unos 6 párrafos en los cuales nosotros queremos a través de él generar las reflexiones y los aportes que ustedes nos puedan dar. Voy a presentarles pantalla para que vayamos viendo un poco el documento. Como Dilana lo estaba exponiendo, ¿verdad? Este conversatorio ha sido organizado en el marco de la Asamblea General del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y en este día vamos a ver sobre la educación para la vida. Hay muchas personas que han escrito sobre el tema, pero en este caso vamos a referirnos a una cita de Mantilla en 2002, quien estuvo colaborando junto con Fe y Alegría Colombia para hacer una propuesta de programa relacionado a educación para la vida. También lo conocemos como habilidades para la vida y existen otros programas en los cuales también pueden contribuir en este ámbito. Mantilla 2002 nos decía en este caso que provocan las violencias. Y aquí estamos planteando que las violencias ocasionan destrucción de capital humano, del tejido social, el deterioro de la calidad de vida, distorsión de valores y alteraciones en la salud mental, individual y colectiva. Todo esto también viene a incrementar las situaciones, en este caso, de pobreza en las poblaciones con las cuales nosotros trabajamos. También se plantea que la violencia se vive y se aprende en el hogar, pero que también tiene la posibilidad de condicionar otros ciclos transgeneracionales de violencia. Y aquí nosotros vamos a estar planteando 2 preguntas importantes, que es ¿qué programas educativos pueden implementarse en la educación formal y no formal desde el trabajo de las organizaciones de educadores y educadoras populares, especialmente los miembros del CEAL y otras organizaciones de sociedad civil que nos están acompañando ahora, que sería importante conocer? En este caso, ¿cómo podemos prevenir esos problemas psicosociales y de salud? A nivel latinoamericano, sabemos que desde antes del COVID, se venía librando un impacto negativo por los diversos tipos de violencia. Violencia que ha afectado a nuestra niñez, nuestra adolescencia, juventud y toda población en general. Esta violencia ha venido creciendo, ¿verdad? Y también está siendo generada a través de medios de comunicación, una promoción de los antivalores y un sinnúmero de elementos que han venido afectando a nuestra población, y que mientras en la escuela hacemos un gran esfuerzo por educar para la vida, educar para la paz, educar para los valores, la práctica de los valores, y en los hogares hacemos otro esfuerzo, sabemos que estamos fallando en el modelaje de una sociedad que nos está promoviendo diversos tipos de violencia y antivalores que están afectando a nuestra niñez y a nuestra juventud. En el caso de las organizaciones que conforman el CEAL y otras organizaciones de sociedad civil, han estado desarrollando procesos formativos, diversidad de programas y de iniciativas que nos han contribuido para trabajar en estos aspectos de habilidades para la vida o de educación para la vida. Y aquí generamos otra pregunta: ¿qué otras acciones pueden plantearse a nivel de los grupos con los que trabajamos para promover la solidaridad y los valores éticos que abonen a una mejor sociedad? Considerando que aquí ganaríamos todos, ganamos las poblaciones, los territorios, la población en general. Tenemos algo relacionado a
el tema de la integralidad y de la calidad de la educación que nosotros estamos promoviendo, con el propósito de que aporten no solo conocimientos científicos, sino también el desarrollo de habilidades psicosociales. Sabemos que nuestras maestras y nuestros maestras, maestros o educadoras y educadores populares en caso de educación no formal, también están siendo afectados por todos los tipos de violencia y que se requiere de un ambiente de aprendizaje que contribuya a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y este docente, que es un elemento fundamental en la educación, tiene que contar con esa tranquilidad también y esas herramientas para poder gestionar sus emociones. Entonces, desde la realidad, estos procesos personales, familiares y comunitarios que están dirigidos a la construcción de una cultura de convivencia pacífica y de resolución no violenta de los conflictos, las habilidades para la vida vienen a abonar y a fortalecer la capacidad en las personas, pero no solo para enfrentar y gestionar las emociones, sino también para fomentar valores, para reconocer su potencial y para aportar y ser gestores de la transformación social. Vivimos contextos difíciles, contextos en la mayoría de nuestros países a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Hay crisis sociopolítica, hay una crisis económica bastante resentida por nuestras poblaciones. La sanitaria ahora que se vino a sumar con el COVID-19 como pandemia mundial, y el tema ambiental también está haciendo presión a nivel de las poblaciones. Y esto significa también a nivel de educación formal y no formal, la necesidad de contar con técnicas y herramientas que podamos nosotros trabajar para poder manejar y desarrollar habilidades para la vida. Entonces, desde este planteamiento nos hacemos otra pregunta: ¿cuáles son las iniciativas promovidas antes de la pandemia y en contexto de pandemia para la formación en habilidades para la vida en grupos que trabajamos? Dentro de los antecedentes encontramos que el tema de las habilidades para la vida o educación para la vida ha sido propuesto como una estrategia educativa por la Organización Mundial de la Salud. Los principales objetivos es el promover el desarrollo personal y social, la protección de los derechos humanos, la prevención de los problemas psicosociales y de salud, y se plantean 10 habilidades fundamentales: el autoconocimiento, la empatía, la comunidad asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, y el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, el manejo de emociones y el manejo de tensiones y estrés. Y sería interesante conocer cuáles son las habilidades para la vida que necesitamos reforzar de acuerdo a las poblaciones con las que trabajamos, en los territorios donde trabajamos y en esos contextos con los cuales estamos trabajando. Porque trabajar 10 habilidades para la vida es un proceso de formación que lleva tiempo, que lleva práctica, y que sería importante como definir cuáles serían aquellas prioridades según las condiciones de las poblaciones con las que estamos trabajando. UNESCO también ha planteado como formas de educación 4 grandes aprendizajes en educación para la vida. Es el aprender a hacer, el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a convivir. Esto en el caso también de los objetivos de desarrollo sostenible, se propone que la educación para la ciudadanía mundial integre el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la igualdad entre los géneros y la educación para la paz. Aquí planteamos una pregunta que sería importante conocer del grupo que estamos en esta mañana compartiendo, y es cómo lograr articular en el proceso de construcción colectiva de conocimientos las habilidades para la vida a través del aprender a hacer y el aprender a convivir, que son los dos, en este caso, las dos formas y pilares de aprendizaje propuestos por la UNESCO, que estarían relacionados con las habilidades para la vida o educación para la vida.
y cómo podríamos integrar en la práctica educativa y en el currículo la educación para la ciudadanía mundial basada en la propuesta de educación popular. Y ya por último, que es importante, ¿verdad?, que prestemos atención a otras formas de convivencia, desde otras cosmovisiones. Existen poblaciones, existen grupos indígenas, grupos poblacionales que han encontrado también algunas prácticas para el desarrollo de los problemas, en este caso, soluciones a los problemas sociales, y que han aprendido a movilizar la inteligencia colectiva. Sabemos que existen otros tipos de propuestas también, y aquí preguntamos qué otras formas de educación conocemos y que podemos aprender de ellas. Habrán, por ejemplo, algunas organizaciones trabajado, por ejemplo, las prácticas restaurativas, las pedagogías del perdón y la convivencia pacífica, y otros sinnúmero de técnicas, en este caso lúdico-pedagógicas, a través del arte, la pintura, otro tipo de iniciativas que han estado siendo desarrolladas para poder integrarlas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre este tema de habilidades para la vida. Entonces, esto es lo que fundamentalmente vamos a compartir hoy y a conversar y a dialogar, y nos gustaría, ¿verdad?, tener de ustedes todos los insumos que ustedes puedan darnos desde su experiencia. Las organizaciones de sociedad civil hemos estado haciendo un trabajo bien arduo alrededor de cómo podemos proveer a nuestros docentes, a las poblaciones, grupos de meta con los cuales trabajamos, para que tengan técnicas para poder gestionar sus emociones, y cómo podemos también ir promoviendo el desarrollo de la convivencia pacífica. Son aspectos que nosotros hemos venido trabajando y que sería importante conocerlos y que puedan contribuir para que nosotros los integremos y podamos hacer planteamientos más importantes en los mandatos del CEAD. Muchas gracias. Dejo a la compañera Dilana, que va a seguir moderando el espacio. Gracias, Leslie, y también bienvenidos quienes se han ido sumando a esta jornada. Les explico metodológicamente cómo trabajaríamos. Nos vamos a dividir en 3 grupos, y en cada uno de esos grupos vamos a abordar 2 de las preguntas que Leslie ya nos compartió a manera de provocación para iniciar nuestra plática. Ahí tendríamos más o menos hasta las 10:15 de la mañana para poder conversar, y a las 10:15 volvemos a este espacio ampliado para que podamos tener una plenaria, compartamos cuáles fueron las reflexiones de cada uno de los 3 subgrupos, y bueno, esa sería como nuestra propuesta. Entonces, la compañera Maya nos va a colocar por ahí a cuál grupo nos vamos a integrar. El grupo número 1, que estaría a cargo mío, estaría el compañero Vladimir, la compañera Marta y el compañero Daniel Eduardo. En el grupo 2, a cargo del compañero Arnaldo, estarían Matius, Carlos Alfonso, Alexis y Marla. Y en el grupo 3, a cargo de la compañera Leslie, Guadalupe, Luis, Rocío y Santiago. Entonces, por favor, nos iríamos para cada una de esas sesiones según nos corresponde. Ahí a la par de donde dice grupo 1 y la persona facilitadora está el link. Entonces, nos vamos hacia esa sesión y nos vemos a las 10:15 de nuevo acá para poder tener nuestra plenaria. No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que no quede muy claro, para resolverlo antes de irnos al trabajo en grupos. Bueno, si no hay cualquier cosa nos avisan.
Entonces nos vamos para la sesión y nos vemos en un rato. Este es nuestro tercer conversatorio, entonces nos toca ese punto que es educación para la vida, pero al mismo tiempo, como queremos profundizar, queremos conversar un poco más desde nuestra experiencia en un diálogo con ustedes, hemos dividido un poco el documento por las preguntas que se nos plantean. Y a nosotros se nos propone conversar sobre, digamos, tercer y cuarto bloque de preguntas, que tiene que ver con lo que ahorita mismo está en pantalla, ¿no? Bueno, se nos ha hablado de esta educación integral, de esta educación que busca aportar a las habilidades psicosociales. Y bueno, la pregunta que se nos plantea en este caso tiene que ver con cuáles son las iniciativas promovidas antes de la pandemia y en contexto de pandemia para la formación en habilidades para la vida de los grupos en los que trabajamos. Es decir, estas necesidades que tenemos, necesidades educativas que tenemos, quisiéramos ver qué es lo que hemos hecho como educadoras, educadores antes de la pandemia y lo que estamos haciendo ahora, qué cambios ha habido, cómo lo estamos enfrentando. Entonces, sobre eso la idea es conversar. Si alguien tiene alguna experiencia a compartir, bienvenida, bienvenido. Somos pocos justamente para poder dialogar libremente y tener tiempo para hacerlo. Entonces, a ver, ¿quién se anima? É muito importante essa discussão da educação para a vida, né? Eu acho que um bom ponto de partida é a gente pensar a educação pública atual das escolas, né? Em que medida essas escolas educam para a vida, né? E nisso, por exemplo, eu vejo na realidade nossa aqui do Brasil, nas escolas públicas, que o currículo escolar ainda é de uma educação bancária, uma educação tecnicista. E qual que é o grande problema disso? Porque essa educação não estimula a criticidade, não estimula o diálogo com a vida. Esses conteúdos estão um pouco sem vida, ouso dizer. São conteúdos que são meio separados da vida, muitas vezes, né? E nós, como professores, quando chegamos na escola, temos essa dificuldade. Trabalhar o currículo e a vida, né? Sempre trazendo para a vida. Eu acho que pensar uma educação para a vida é uma educação que é democrática, que escuta os estudantes, é uma educação que não é violenta, é uma educação que não tem um professor autoritário que comete violências nesse ato de aprendizagem, de ensino, de diálogo. Então, é uma coisa que está respeitando ali todo mundo, respeitando o estudante, cada um em sua etapa. E essa educação que a gente vê atualmente aqui no nosso país Brasil é uma educação tecnicista, voltada para o mercado, que não estimula a criticidade dos estudantes, que não estimula a autonomia do pensamento, mas que é de maneira conteudista sempre um monólogo quase, é sempre uma coisa muito taxativa, uma coisa muito, eu diria, fria, sem vida. E é muito bom porque, para mim, não existe educação se não for para a vida. A educação tem que ser para a vida e para a vida, né? Mas isso não é uma máxima, não é todo mundo que pensa assim. Tem muita gente que pensa que educação é instrumento para o mercado de trabalho, é qualificação técnica, científica apenas, mas isso é uma parte da educação, para mí. Gracias, Mateo. Efectivamente, yo creo que este concepto de educación bancaria sigue vigente, ¿no?
la educación bancaria sigue vigente, lamentablemente, o sea, ya la reflexión viene desde hace mucho tiempo, pero nuestras escuelas siguen en esta idea de transmisión de conocimiento, de una cuestión muy técnica, entre comillas, para el empleo, ¿no? Para el mercado, pero que en realidad no dialoga con lo que es importante, ¿no? Que es la vida. Ahora, esta alternativa, ante esta situación, ante la educación pública sin vida, como le has llamado, me ha gustado el término, esta educación pública sin vida, ¿qué alternativas tenemos, ¿no? ¿Qué propuestas estamos trabajando? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer desde la educación popular, por ejemplo, que nos plantea justamente una educación que mira críticamente, que tiene un pensamiento crítico, propositivo, de transformación, que genera autonomía, ¿no? Que busca efectivamente estar basada en el diálogo de los saberes, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es posible hacer? Quizás desde escuela, quizás desde la sociedad civil, desde nuestras organizaciones. Quizás nos pueden contar un poquito la experiencia que tienen Alexis, Marla. Hola. Sí. Bueno, quizás aportar un poquito. Nosotros llevamos el proyecto como ONG con las juventudes, ¿verdad? En el fortalecimiento. Entonces, todo ese tiempo hemos llevado procesos formativos que tienen que ver precisamente con habilidades para la vida, el tema del enfoque de género también, masculinidades alternativas y un sinfín de temáticas en donde hemos formado a los jóvenes y que creemos que ante el contexto de la pandemia fueron básicas y fueron unas herramientas que tuvieron las juventudes para enfrentar, ¿verdad? Primero el confinamiento y luego un nuevo estilo de vida. Ahora, como parte de los desafíos, planificamos un proyecto con ajustes y que tiene que ver precisamente con fortalecer y crear juventudes resilientes, ¿verdad? Y que puedan adaptarse a las nuevas demandas y también un aspecto favorable es que manejan muy bien, ¿verdad? La tecnología, los jóvenes, entonces poder aportar un poquito desde nuestro proyecto a trabajar con ellos en este fortalecimiento. No sé si Alexis quiere abonar. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, aportando lo que mencionaba Marlita, también yo creo que la importancia que tiene la vinculación del espacio de formación formal, que es la escuela, con la comunidad y lo municipal, y la articulación que pueden tener cada uno de los actores que convergen en este caso, en este espacio. Y en este caso sea tanto para construir conocimientos, pero también para la defensa y promoción de derechos. O sea, reconocerle, en este caso tenemos muy impregnado el tema de derechos de la niñez, pero reconocerles a todos y todas como sujetos plenos de derechos y que con capacidades diferentes y que en su momento pueden aportar y construir alternativas. Entonces creo que por ahí también como organizaciones de la sociedad civil nos insta, nos reta a trascender esta educación bancaria como lo mencionaba Matías y pues eso. Uh-huh. Ahora, lo que tienen ustedes es un proyecto que trabaja con juventudes en la comunidad, ¿cierto? Y digamos, eso complementa o podría incluso ser hasta alternativo de alguna manera a esta educación pública en la cual los jóvenes con quienes ustedes trabajan están, ¿cierto? Exacto. En este caso también trabajamos directamente con padres, madres, cuidadores y el personal docente. Si es en el ámbito educativo, se promueven alternativas, en este caso, para generar la participación para la que la niñez, adolescencia y juventud genere propuestas en el centro educativo y se tome en cuenta, ¿verdad? A partir, sea nosotros inyectando cierto capital, aunque sea mínimo,
para realizar ciertas actividades, pero que se han tomado en el POA de los centros educativos. Y a nivel municipal se acompaña una organización de jóvenes donde se vincula a nivel comunitario, o sea, con festivales para la promoción de paz, la réplica de entre pares de los jóvenes que fueron formados en masculinidades, en vocería u otro tipo de formaciones que se promueven. Interesante, ahí está el tema de la posibilidad de alternativa ante lo que reciben desde lo público. Yo estoy pensando en la experiencia en Perú, y les comparto un poco. Nosotros también, en el caso peruano, yo diría se mantiene una educación bancaria en muchos espacios, a pesar de que ha habido cambios y mejoras en las propuestas que vienen desde el Estado, ¿ya? Por ejemplo, ya desde hace varios años en el país es posible, como dicen, actualizar el currículum, eh, digamos, adaptarlo a la realidad de cada territorio, ¿sí? Y hay la libertad en el caso de los contenidos que propone el currículo, de que los profesores, los docentes, los educadores puedan hacer esas adaptaciones. Sin embargo, no se da, no se aprovecha, ¿no? Y muchas escuelas, muchos docentes, lo que hacen es seguir repitiendo lo que los libros plantean, y los libros plantean el currículum oficial, ¿no? A pesar de que hay esa libertad para tratar las cosas de una manera diferente, en donde uno podría, por ejemplo, colocar elementos de mirada de la realidad, una mirada crítica de la realidad, etcétera, siguen, digamos, con una propuesta oficial, digamos así, una propuesta que, como lo decía antes Matthew, está muy asociada a buscar conectarnos con lo que nos va a pedir el mercado laboral, ¿no? Y no necesariamente la particularidad de nuestra realidad. Y cuando hablamos de ese mercado laboral, además hablamos del mercado laboral de la ciudad, hablamos del mercado laboral de la capital, ¿no? Que de pronto es puesto como el ideal, ¿no? Y entonces, claro, a pesar de que existe esa posibilidad, en las escuelas no se utiliza, no se aprovecha, ¿no? Además, hoy en día, por ejemplo, o bueno, desde este año, nosotros en el Perú estamos en el año del bicentenario, estamos cumpliendo 200 años como república, y se ha aprobado un proyecto educativo un proyecto educativo nacional, y el proyecto educativo nacional tiene un eslogan que a mí me parece bien interesante, que es hacia el ejercicio de una ciudadanía plena, ¿no? Entonces nos está llamando, nos está proponiendo trabajar en lo que es una ciudadanía plena. Y una ciudadanía plena, como lo decía Mario, además, es trabajar autonomía, es trabajar el tema del diálogo, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, bueno, el conjunto de cosas para la vida, que deberíamos trabajar. Sin embargo, repito, a pesar de que estos cambios se van proponiendo desde eh, el Ministerio de Educación, desde el Consejo Nacional de Educación, y es una política de Estado, siguen todavía, yo diría, en muchos casos por inercia, porque así lo hicieron siempre y lo siguen haciendo, en muchas escuelas se sigue dando una educación eh, sin vida, ¿no? Una educación, como lo decía antes, Mateo, me gustó ese término, una escuela sin vida, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay programas alternativos que vienen por lo general de ONGs como la de ustedes, que plantean proyectos complementarios, ¿no? A lo que es la educación básica, a la educación oficial, institucionalizada de las escuelas, ¿no? Y que tratan de colocar algunos temas, como ustedes lo hacen también, dependiendo ¿cómo se llama? De los objetivos que tengan las organizaciones, ¿no? Entonces, para mí es un reto interesante, ¿no? Un reto interesante
cómo hacer para lograr que el sistema público, la escuela pública, también logre incorporar estas habilidades para la vida, ¿no? Marla nos dice en el chat, tengo entendido que el sistema educativo público por el momento están haciendo un diagnóstico socioemocional de los niños, niñas y adolescentes. Creo que será importante, sin embargo, los recursos limitados no logran cubrir las demandas. Por ejemplo, la atención psicológica. Sí, claro, también desde los estados muchas veces hay limitaciones y poco presupuesto para la educación pública, ¿no? Sobre eso, ¿algún comentario más? Sí, Mateo. Eu gostaria de fazer mais um comentário, sim. É muito importante essa parte que você, Arnaldo, disse, que apesar de não ser uma educação para a vida que a gente sonhou, já tivemos muitos progressos, né? E já melhoramos em várias medidas, né? Eu acredito que a vida da escola, né, ela está nos estudantes, em escutar ele, dar voz para os estudantes, conversar com os estudantes. E quanto mais eles participam, quanto mais eles se reconhecem com a escola, quanto mais eles gostam da escola, mais vida vai ter esse espaço. Quanto mais eles se reconhecem com esse espaço de educação, mais vida vai ter, né? E os professores também são a vida da escola, né? Os professores também, porque eles estão ali e eles estão ali para mediar, para dar os meios da produção do conhecimento, né? Mas ele tem que ter consciência da responsabilidade social, da responsabilidade que é educar, que é estar nesse meio, né? E muitas vezes, professores que não têm consciência dessa responsabilidade são reprodutores de práticas tradicionalistas, são reprodutores de um método de ensino que às vezes teve lá na sua infância ou no seu período escolar, e acabam não fazendo essa prática reflexiva de pensar o dia a dia da escola e de escutar os estudantes. Eu acho que essa é a minha colocação. Hay varios elementos que creemos que son importantes para la vida. Aquí en el documento se ha recogido esta propuesta de las habilidades para la vida, de las 10 habilidades para la vida, que luego nos preguntan, o se nos pregunta, ¿cuáles son esas habilidades para la vida que necesitaríamos priorizar, que tendríamos que reforzar con más fuerza, ¿sí? En los lugares donde estamos, ¿no? Esto que acaba de comentar Matthew, vinculado a los docentes y la responsabilidad que tienen, digamos, como educadores en general, si dijéramos que tomáramos como base esta propuesta, ¿no? De las 10 habilidades, ¿cuáles podríamos nosotros decir que hoy en nuestros territorios son como que las prioritarias, ¿no? Ahí están en el documento, son 10, una que parte de uno mismo, de la dimensión individual, el autoconocimiento, y luego otras que tienen que ver mucho con el otro, ¿no? Entonces tenemos la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales en el campo de lo comunicativo, luego el tema de la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, como una dimensión, digamos, en función a la capacidad de análisis, de mirada crítica de la realidad. Y luego tenemos este bloque de manejo de emociones, manejo de tensiones y estrés, que también tiene que ver obviamente con el tema de la relación con el otro, pero también con la dimensión individual, ¿no? De estas 10 habilidades para la vida, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, desde nuestra experiencia, cuáles podrían ser las que necesitamos reforzar, las que necesitamos trabajar en nuestros contextos? A ver qué les parece. ¿Cuáles creen que serían? Poniéndonos en este rol de educadores,
que no necesariamente estamos en la escuela pública, quizás sí, quizás no, quizás estamos desde la sociedad civil, como educadores de la sociedad, digamos, ¿cuáles podrían ser las habilidades para la vida que creemos que en nuestros contextos necesitamos profundizar, necesitamos reforzar? Adelante, Marla. Bueno, yo creo que un aspecto importante es la gestión de emociones, ¿verdad? Porque de ahí depende las decisiones que tomamos, el autoconocimiento también, pero creo yo que va más enfocado a la etapa de vida, bueno, desde la primera infancia, poder quizás orientar a los papás y mamás cuidadores de cómo darle a los niños, niñas, ese conocimiento de cómo gestionar sus emociones, cómo identificarlas, cómo comprender, ¿verdad? Las diferentes reacciones que tienen los niños y niñas. Creo que es un trabajo que se debe hacer, bueno, también en la escuela, con los docentes, para poder promover ese tipo de educación, información en la gestión de emociones. Ujú. Sí. Adelante, Alexis, creo. Sí, coincido con Marla, el tema de la inteligencia emocional como un concepto amplio, pero de los 10 que están planteados ahí, la empatía, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico y creativo, pienso que serían como lo primordial. En este caso, promover la capacidad empática, en este caso, desde la educación en la primera infancia, desarrollar todo este tipo de habilidades psicosociales son sumamente importantes. Y en el caso del pensamiento crítico y creativo, pienso que esto nos va a dar pauta para trabajar, en este caso, desarrollar otro tipo de habilidades o capacidades, que en este caso sería el manejo de emociones, la solución de problemas y conflictos a través, no solamente ser creativo implica el hacer una manualidad, sino desarrollar esa capacidad de plantear alternativas ante una problemática, ¿verdad? Entonces, por ahí. Ujú. Yo me quedo pensando en el asunto que comentábamos antes sobre cómo el hecho de participar, de tener espacios de participación, de dar la voz, da la posibilidad de que efectivamente la escuela se convierta en un espacio que da vida, que nos prepara para la vida, que nos hace, digamos, ejercitarnos en esta convivencia, en este convivir con otros. Y ahí me parece que, bueno, no aparece como una habilidad, pero está muy vinculada a justamente esta posibilidad de buscar soluciones, a esta posibilidad de, digamos, eh, tomar decisiones, ojalá de manera participativa, ojalá de manera democrática, ojalá a partir de la escucha, de la comunicación asertiva, ¿no? En función de las necesidades, en función de este pensamiento crítico que hace una mirada a la realidad y que supera el asunto de la queja para, mirando la realidad, siendo críticos ante ella, también hacer la propuesta, ¿no? Hacer una propuesta, plantear una solución que nos permita, digamos, avanzar y resolver los problemas sin esperar necesariamente que otros lo resuelvan, aunque obviamente también exigiendo nuestros derechos para que sean atendidos, ¿no? Entonces, para mí hay una propuesta interesante que se viene trabajando en distintas partes del mundo que tiene que ver con cómo buscar soluciones a los problemas del territorio en donde estamos, ¿no? Cómo buscar respuestas a los problemas que tenemos en el planeta, dicen algunos, ¿no? Esta propuesta habla de lo que es
el planeta que aprende, ¿no? O la sociedad que aprende. Y esta sociedad que aprende, este planeta que aprende, en realidad aprende para resolver problemas de la vida. Es decir, no aprende para aprender, no acumula conocimiento, sino que ese conocimiento lo utiliza para decidir, para tomar decisiones, para tomar acción frente a los problemas que tiene en común, ¿no? Y desde ahí lo que se hace es ir planteando eh, digamos, espacios para pensar soluciones, ¿no? Y aquí lo interesante, estoy pensando en experiencias que he podido ver, es que salimos del esquema clásico del sistema educativo que nos coloca, nos separa por edades, ¿no? Que nos plantea contenidos y que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Al contrario, son propuestas en donde se busca integrar la diversidad. Entonces tenemos, por ejemplo, personas de distintas edades o personas con distintas habilidades. Viene alguien del arte, alguien que le gusta más la ciencia, alguien que le gusta más la matemática, alguien que le gusta más la cultura, qué sé yo, y buscan conjuntamente digamos, en espacios multidisciplinarios, vamos a llamarle así, soluciones para los problemas que existen, ¿no? Y esto tanto a nivel digamos, local, como a nivel más amplio, ¿no? Que puede ser un nivel, digamos, de la sociedad o incluso del planeta, ¿no? Y entonces eso hace que el aprendizaje que se tiene en estas experiencias sea mucho más significativo, ¿no? Sea un aprendizaje que realmente tiene sentido y que se conecta nuestros saberes para ponerlos al servicio del bien común, ¿no? Entonces, activar la inteligencia colectiva, ¿no? Para buscar soluciones a la vida, que quizás utiliza los avances de la tecnología. Lo decían antes ustedes en el proyecto en el que están, donde las juventudes probablemente conocen mucho más de tecnología que las personas adultas por el uso que tienen. ¿Cómo ponemos al servicio de esta búsqueda de soluciones para los problemas de la vida la tecnología que existe, ¿no? Y que en mucho va a, digamos, a de alguna manera suplir, reemplazar o no hacer tan necesario otro tipo de aprendizajes que antes teníamos en la escuela, ¿no? Repito, o lo trato de aclarar. Por ejemplo, el hecho de calcular, el hecho de la matemática. Es importante tener un pensamiento matemático, claro que sí, pero luego las máquinas lo van a hacer de una manera mucho más eficiente. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa tecnología para dar soluciones, ¿no? Y nosotros entonces nos dedicamos justamente a construir, a colaborar para generar estas soluciones, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un cambio, en un tiempo de cambios en la educación, que necesitamos profundizar en estas habilidades yo le sumaría a esas habilidades, por ejemplo, el hecho de trabajar colectivamente, ¿no? De cooperar, de colaborar, de participar, ¿no? Activamente, de poder tener esta voz, ¿no? Ahí, claro, habla, por ejemplo, de la asertividad, de la comunicación asertiva, claro, de poder decir lo que realmente pienso y creo, ¿no? El tema de la cuestión de las emociones, ¿no? Cómo colocamos esta dimensión es clave, ¿no? Sin embargo, hay otras habilidades también que creo necesitamos hoy en los contextos donde estamos para poder buscar soluciones. Una de ellas, y nos lo planteaban en otro espacio de reflexión, es cómo, por ejemplo, como planeta, no estamos sabiendo colaborar, cooperar para generar soluciones ante la pandemia, ¿no? Cada país está buscando su propia solución, cada laboratorio. ¿Y por qué no nos juntamos para hacer sinergia y tener una respuesta más eficiente, más eficaz que pueda beneficiar a todos? No, son solo algunos y luego son solo algunos que se benefician más que otros frente a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí creo que nos falta aprender a trabajar de manera colaborativa, a poder aportar desde donde cada uno está, desde sus propias capacidades, ¿no?
Eso es lo que me genera a mí como reflexión esta pregunta. ¿Alguien más que quiera? Sí, Alexis. Fíjate que leyendo estas 10 habilidades, se me viene un concepto que estamos utilizando mucho y creo que las organizaciones de la sociedad civil están como adaptando sus proyectos o formulando a partir de esta noción que tiene que ver mucho con la capacidad de agencia, que implica el tema de la autodeterminación, el autoconocimiento y todas estas habilidades, la empatía, el contar con la información oportuna y veraz para tomar decisiones efectivamente y en este caso que puedan incidir a partir de dichos conocimientos que tienen a partir de la conciencia crítica, ¿verdad? Uh-huh. Capacidad de agencia. Uh-huh. ¿Alguna idea más sobre esto que necesitamos en nuestro contexto para la vida? ¿Qué habilidades para la vida son las que tendríamos que priorizar? Sí, Mateo. Eu acredito que foi muito importante que o Alexis e a Marla falou também, assim como o Arnaldo falou, que é a questão da criticidade, uma habilidade muito mesmo. Mas eu acrescentaria também, porque todas são muito importantes, né? Não dá para tirar nenhuma, né? Tá tentando priorizar uma, ainda mais nesse tempo de pandemia. Eu pensaria também muito forte a empatia. Porque, por exemplo, não é fácil você educar para descolonização, né? Porque nossos países foram colonizados, por exemplo, o Brasil pelos portugueses, em 1500. E aí, quando a gente entra na questão ambiental, isso é muito curioso. As nações Tupi-Guarani que aqui habitavam, né? Elas conseguiam ter uma harmonia muito maior com o meio ambiente, né? Elas conseguiam não devastar a floresta, conseguiam não produzir um lixo excessivo, né? Parece que com essa colonização, que veio também com os jesuítas, que veio também com o formato de educação da Europa, né? Trouxe para o nosso continente essa maneira meio destrutiva de se relacionar com a vida, né? Então, eu acho que esse resgate da educação para descolonização, que tem a ver com a empatia também, com a natureza, com o outro, com o mundo, a gente tem muito que aprender com os povos originários do nosso continente. Então, os povos indígenas, né, os povos nativos, eles têm muito a ensinar a nós, latino-americanos, a nós, população do Caribe, como conviver, né, e como educar mais do que nunca para a vida, porque o que a gente vê é que o sistema capitalista, que nossa realidade, ela é destrutiva, ela é desumana, ela é injusta. Tudo isso não pode estar separado da educação. A educação deve refletir também esses problemas, essa colonização que ainda não terminou, que ainda tem um percurso acontecendo. Então, eu gostaria de colocar isso também. Uh-huh, uh-huh. Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que ya nos quedan unos cuantos minutos. Voy a tratar de hacer un resumen y que luego quizás alguno de ustedes pueda compartir en el plenario. A ver, lo que ha salido en primer lugar tiene que ver con esta mirada de nuestra parte, una mirada crítica a la educación pública existente, que es una educación pública bancaria, es una educación pública sin vida, orientada a cubrir, digamos, capacidades para el mercado de trabajo, ¿no? Y que nos parece importante tener un trabajo sobre, ya existe un trabajo, digamos, sobre una educación más bien para la vida, que parte de reconocer el tema de
de la paz y la democracia, también usaron el término resiliencia en el proyecto que están trabajando, ¿no? En donde, digamos, hay este vínculo o complementariedad entre lo que los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes reciben en las escuelas con lo que pueden recibir en la comunidad, ¿no? Y se complementa, ¿no? Con lo municipal también. Hay avances, sí, hay espacios en donde se está dando voz, se está permitiendo la participación y podemos decir que esa es una educación para la vida. Hay también responsabilidad por parte de los educadores que tienen una responsabilidad social frente a esto, pero que muchas veces no la están aprovechando, ¿no? Siguen por inercia con lo que ya venían trabajando. Y lo que necesitamos trabajar como habilidades, hemos coincidido en el tema de la empatía, ¿no? Esa capacidad de conectarnos con el otro, pero también en el tema del pensamiento crítico ante la realidad que tenemos, ¿no? Y ahí hablamos de cómo buscar, por un lado, a través de la colaboración, de la participación, de la inteligencia colectiva, soluciones para los problemas que tenemos en nuestras realidades, así como una mirada crítica a lo que tenemos, el proceso de colonización, y una mirada que rescata, que valora, que recupera los saberes, voy a llamarle saberes ancestrales, los saberes de nuestros pueblos, ¿no? Y que nos pueden ayudar a vivir mejor, ¿no? A convivir mejor también, ¿no? Eso es lo que yo podría más o menos resumir. Algo que se me escapa, crean que necesitamos reforzar. Eu acredito que foi bem sintetizado. Creio que está bem sintetizado. Ok. Alexis. No, igualmente, considero que así recoge todo lo que conversamos. Sí, estoy de acuerdo también. Ya, ¿quién lo dice? O yo lo puedo decir yo si quieren, ¿ah? O sea, porque yo tomé las notas y no tomamos cuidado de ponerlas por escrito, pero... Me encanta, entonces, democráticamente, Arnaldo. Sí, no, yo estaba pensando, ¿cómo les paso las notas? No, los he hecho así a mano, así que ya. Ok, yo asumo esa tarea. Bien, entonces necesitamos ir nuevamente a la sala principal. Ya es el tiempo. Ya están ahí. No sé si tienen el... Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, nosotras tuvimos una discusión bastante interesante alrededor de dos preguntas, ¿verdad? Que es qué programas educativos se pueden implementar en la educación formal y no formal desde el trabajo que hacemos en nuestras organizaciones de educadores populares y educadoras para prevenir, ¿verdad?, la capacidad, los problemas psicosociales y de salud. Y la segunda que intentamos pues ahí conversar es qué otras formas pueden plantearse a nivel de los grupos con los que trabajamos para promover la solidaridad y los valores éticos que abonen a una mejor sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotras conversamos que es necesario que el proceso de formación formal e informal sea un proceso contextualizado, ¿verdad? Que responda a los intereses y a las necesidades de los contextos particulares que construimos y en los que vivimos, ¿verdad? En nuestros territorios, en nuestras comunidades,
puesto que precisamente la educación bancaria, ¿verdad?, que es en la que mayoritariamente hemos sido educadas y educados, y lo digo con esas palabras porque es que desde ahí se entiende así, ¿verdad?, que es como una transferencia de conocimientos que se nos hace de aquello que se considera prioritario que sepamos, ¿verdad? Es decir, hay una apuesta desde esa forma de educación para no construir procesos que nos hagan seres, sujetos, sujetas pensantes, sino repetidoras de una historia que nos quieren imponer, ¿verdad? De unas formas que nos quieren imponer, y entonces esta generalización pues hace que, bueno, tiene consecuencias muy graves, ¿verdad? Entre esas, por ejemplo, la deserción o que hayan personas que realmente no están teniendo ese proceso de formación y de construcción de conocimientos real, ¿verdad? En ese sentido, consideramos también que es importante, antes de hacer una implementación de un proceso formativo, llevar a cabo un diagnóstico que permita, ¿verdad?, conocer esas particularidades del contexto, y a partir de eso adecuar pues la currícula que se implementaría en el sistema educativo. También consideramos que el arte, la creatividad y el juego son herramientas sumamente poderosas para este camino hacia la transformación, ¿verdad? Y que permiten también plantearse otras formas de aprender y de enseñar, pero también de que cada quien pueda poner en común y que pueda usar para su propio proceso formativo esas habilidades que tiene, ¿verdad? Y pensábamos mucho en, bueno, yo ponía también el ejemplo de los territorios indígenas acá en Costa Rica, que han tenido una fuerte lucha para que las maestras y los maestros que llegan al territorio, las escuelas y los colegios del territorio, sean personas o del mismo territorio, ¿verdad?, que hablan la misma lengua, que tienen conocimiento de las tradiciones, o bien que sean personas formadas para trabajar con esta población y en estos territorios específicamente. Hablábamos que el arte, por ejemplo, es una herramienta para la emancipación y que permite abordarse o trabajarse desde y con todas las edades y todas las poblaciones. Entonces, que el arte debe ser una herramienta que debe primar, aparte, ¿verdad?, de todo este proceso de contextualización de la educación. Y que entonces, a su vez, esto permita responder según las competencias de cada persona. Y ahí pensábamos que es muy importante que parte de esa transformación del proceso educativo sea no ver a los estudiantes como un grupo más, sino poder tener la capacidad como sistema educativo, ya sea formal o no formal, de poder personalizar y poder responder a las necesidades y a las situaciones de cada persona que conforman, digamos, ese grupo, ¿verdad? Y también nos quedábamos pensando mucho en el gran desafío que tenemos desde la educación popular y desde las pedagogías críticas, poder, ¿verdad?, penetrarnos en este sistema bancario y cómo, sin pensar en una cuestión que sea individual, sino apostándolo hacia lo colectivo, podemos empezar a hacer pequeñas acciones que permitan ir, ¿verdad?, desde abajo, transformando esa estructura tan violenta para todos y para todas. También hablábamos que una de las causas de la migración del campo a la ciudad es el tema de la educación, ¿verdad? Como en las zonas periféricas, bueno, acá decimos la periferia, todo aquello que está fuera de la ciudad, en diferentes países lo llamarán distinto, pero el campo, ¿verdad? El campo, la costa, los territorios indígenas no tienen la misma accesibilidad para la educación,
y entonces se generan estos procesos migratorios que también son excluyentes y que también generan violencias y que, bueno, es parte de replantearse, ¿verdad? Es decir, ¿por qué se concentra la educación o la educación de mejor calidad en el Valle Central o en la ciudad, ¿verdad? Y también consideramos que parte de este proceso de formación y en ese camino por cuidar y por defender los valores, ¿verdad? Y las solidaridades y la integridad, la dignidad humana, tiene que ver con las condiciones laborales que se le den al personal docente, ¿verdad? Y la compañera Sofía, por ejemplo, nos ponía el ejemplo que hay docentes que dan educación en la noche, ¿verdad? Bueno, acá le decimos como aula abierta, y son los mismos docentes y las mismas docentes que dieron en el día, es decir, es una sobreexplotación laboral, ¿verdad? Y eso también tiene incidencia en el proceso formativo que promueven y llevan a cabo con sus estudiantes. Y bueno, también hablábamos que con la pandemia pues se presentan desafíos en este sentido, puesto que seguimos teniendo esas brechas tecnológicas y de conectividad, ¿verdad? Que son excluyentes y que por supuesto no abonan, sino todo lo contrario, el proceso formativo de todas y todas. Entonces, bueno, que el gran desafío es abordar el problema de la estructura y seguir, ¿verdad?, construyendo desde nuestros espacios que buscan la transformación y la emancipación, formas, pedagogías y herramientas que nos permitan abonar y aportar en este proceso de repensar la educación. No sé si el grupo 2 o grupo 3 quiere seguir. Vamos en orden, el grupo 2, así nos enseñaron en la escuela, hay que ir en orden. Bueno, una de las cosas, hay coincidencias con lo que ha reflexionado el grupo 1. Nosotros empezamos diciendo que en la escuela, en el espacio público, muchas veces es una educación sin vida, ¿no? No es una educación para la vida, sino una educación sin vida, una educación muy mecánica, muy tecnicista, muy orientada al mercado de trabajo, y que sigue siendo bancaria, ¿no? En donde hay mucho el monólogo, el docente que va dando las cosas que son necesarias, ¿no? Y todavía no está presente del diálogo, la criticidad, la autonomía, ¿no? Ese es un punto de partida, ¿no? Y lo que decíamos es también que desde nuestra experiencia, porque nos preguntaban desde la experiencia que íbamos haciendo frente a esto, es cómo vamos trabajando en esta idea de ir construyendo entornos pacíficos y democráticos, resilientes también, ¿no? Usamos ese término que viene de una experiencia compartida en el grupo y que trabaja con juventudes, y lo que veíamos ahí es cómo esta experiencia de educación en la comunidad, digamos, educación comunitaria, se complementa con la educación institucional en la escuela, ¿no? Cómo podemos hacer para que eso se vaya enriqueciendo, ¿no? A partir de esa interacción que se da. Cómo vamos a hacer para ir promoviendo, por ejemplo, los derechos, la diversidad. Luego, reconocíamos que en algunos espacios hay como que avances desde un punto de vista incluso normativo. Yo hacía alusión al proyecto educativo nacional aquí en Perú, que habla de ir hacia el ejercicio de una ciudadanía plena y con flexibilidad en el currículum ya desde hace varios años, pero que sin embargo nuestros educadores, nuestras escuelas no lo aprovechan, ¿no? Y siguen repitiendo, siguen siguiendo el libro de texto, siguen, digamos, en una lógica bancaria, ¿no? Y ahí nos planteábamos este tema de la responsabilidad social que tiene el educador, la educadora, en la formación de nuestras sociedades, ¿no? Luego reconocíamos que también hay avances, ¿no? Y hay avances, por ejemplo, cuando se da la posibilidad de participar, cuando hay una opción de dar la voz a los estudiantes, y esto es parte de dar vida a la escuela, ¿no? De formarnos para la vida.
En un segundo momento nos planteamos la pregunta acerca de las habilidades para la vida, en base a la propuesta que hay en el documento de las 10 habilidades para la vida, y coincidíamos en encontrar como, o sea, valorando todas las que plantean, pero coincidíamos en resaltar la habilidad del pensamiento crítico, ¿no? De la criticidad, esa capacidad de mirar la realidad para ver qué problemas tenemos, qué cosas necesitamos superar colectivamente. Y ahí surgió una idea que se recoge procesos que se están dando en algunas partes del mundo, que tienen que ver con la búsqueda de solución a los problemas, pero de manera colectiva, ¿no? Activando lo que se conoce como la inteligencia colectiva, buscando responder a los problemas y a las necesidades que hay en los territorios, ¿no? Y para eso, saliendo incluso del formato de la escuela clásica, que nos tiene separados por edades, que nos tiene separados en materias, etcétera, más bien a miradas más que aprovechan la diversidad, que aprovechan lo multidisciplinar, ¿no? E incluso intergeneracional. Bueno, y asociado a esto, que es eso, la propuesta tiene que ver con ser una sociedad que aprende, ser un planeta que aprende y da soluciones a los problemas que tenemos de manera colectiva. También está la importancia de la empatía, que era otra de las habilidades que resaltábamos como clave para poder tener esa conexión con el otro, ¿no? Y cuando hablamos de esto, y en esta combinación además, hacíamos una mirada al tema del proceso de descolonización que venimos planteando desde la educación popular, desde las pedagogías críticas, ¿no? Cómo reconocer que somos parte de ese proceso, es un proceso que muchas veces ha dejado de lado, ha negado, ha silenciado saberes para la vida fundamentales que tenían o que tienen nuestros pueblos indígenas, ¿no? Estos saberes ancestrales, y poníamos el ejemplo de la vida en el bosque, por ejemplo, ¿no? Bueno, en nuestra región la Amazonía es un elemento clave, como los pueblos saben vivir en armonía con el bosque, pero lamentablemente este proceso colonizador no ha seguido, no ha rescatado esos saberes. Al contrario, es una propuesta más de destrucción, ¿no? De, entre comillas, un proceso civilizatorio, en donde más bien destruye la naturaleza y no aprende a convivir con ella, ¿no? Y en eso se hace injusto, se hace incluso deshumanizante. Entonces ahí un llamado a recuperar estos saberes de nuestros pueblos indígenas, unos saberes ancestrales que nos permitan convivir de una mejor manera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que habíamos conversado en términos de las habilidades para la vida y nuestra experiencia de trabajo en estos tiempos, en este contexto. Gracias, Arnaldo. Pasamos entonces al grupo 3, por favor. Sí, muchas gracias, Ilana. Bueno, el grupo 3 parte de la constatación de que nuestras experiencias han sido muy diversas, o son muy diversas, y eso es importante porque ese es un rasgo un poco que define las distintas búsquedas que se han iniciado ya hace algunos años en nuestras instituciones o desde nuestras experiencias eh, con la comunidad, ¿no? Y que, por ejemplo, da cuenta de experiencias en salud que están orientadas a fortalecer enfoques preventivos y promocionar la salud con participación directa de la comunidad, otras experiencias referidas a la educación y la protección y la gobernanza con niños, niñas y adolescentes, que en estas circunstancias se aprovecha tanto medios virtuales como también sigue aprovechando lo poco que se puede hacer ah, de manera presencial, y donde hay una orientación en relación a la educación para la vida, ¿no? En términos de desarrollar justamente las habilidades y destrezas que son requeridas, ¿no? Hay experiencias también desde el Estado, donde digamos, la estrategia o el medio es el empleo, el gobierno electrónico, y donde se promueve la participación de la ciudadanía de manera virtual,
y donde se busca capacitar, empoderar a participantes en el control social, por ejemplo, en lo que es algo que forma parte de lo cotidiano, digamos, en países como el nuestro, que son la construcción de obras. Entonces, como digamos, ese tipo de habilidades refuerza las posibilidades de hacer un efectivo control social mediante la participación, ¿no? Y hay experiencias también, como la que referíamos nosotros, que tienen que ver con maestros y estudiantes como sujetos principales, donde hay, desde la educación popular, se busca permear el currículum nacional, ¿no? El currículum escolar, que en otros tiempos era un currículo que buscaba, digamos así, estandarizar el país, sin reconocer su diversidad, como permite en estas experiencias el poder dialogar con el contexto, dialogar con el territorio, dialogar con las culturas, ¿no? Y las formas de organización social inclusive, para plantear algo distinto y posible de ser realizado dentro del ámbito de la escuela, ¿no? Eh, y ahí justamente aparece también en estas experiencias la enorme importancia que tiene de ir más allá de la escuela y vincularse con la comunidad. Hay experiencias de la institución educativa también planteadas, donde no solamente se han priorizado los aspectos propiamente cognitivos en todos los aprendizajes, sino también en el aprendizaje de la educación de las emociones, ¿no? Y todo este proceso que involucra de alguna manera también el protagonismo de los estudiantes y el papel fundamental de los maestros, va encaminado a la búsqueda de el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Eh, Igualmente hay otras experiencias que tienen que ver con poniendo como centro los derechos de la niñez, ¿no? De la adolescencia y de la juventud inclusive, de poder trabajar distintas experiencias educativas donde los sujetos, desde los líderes comunales, las propias organizaciones de la sociedad civil, puedan tener un nivel de protagonismo, ¿no? Nosotros sacamos en claro de todo lo que hemos conversado, de que sí, efectivamente, las posibilidades de la educación para la vida y la ciudadanía y la contribución a la ciudadanía mundial reconoce las limitaciones que tiene, por ejemplo, el trabajo dentro de las propias instituciones educativas o como llaman en otros lugares los centros escolares, ¿no? Esta suerte de rigidez, de una forma de organización que de alguna manera aún reproduce patrones autoritarios. Sin embargo, es posible caminar de la educación para la vida y buscar de que estas instituciones rígidas y de alguna manera autoritarias puedan convertirse en espacios para la vida, ¿no? Y espacios para la vida que puedan entrar en diálogo con los derechos de las personas, los derechos del niño, niñas, de los adolescentes, ¿no? Eh, Su preparación, y ahí toca el tema de la ciudadanía en torno a no solamente aprender cuáles son los derechos ciudadanos, los derechos de participación política, sino también cómo están vinculados a otros aspectos que ahora llaman de calidad de la democracia, que tienen que ver evidentemente con las condiciones que tienen los países para lograr asegurar que la democracia se instituya y se legitime en la medida que puede responder a los problemas concretos de las personas, ¿no? Tiene que ver también con los estados que tienen nuestras sociedades, sociedades que han sido fragmentadas, golpeadas duramente por la violencia, por la crisis, y la Escuela para la Vida debería contribuir a una capacidad de estos sujetos populares para poder reconstruir la vida y la vida y la sociedad, y también, ¿por qué no decirlo, el orden social? En contexto de sociedades culturalmente diversas requerimos, ¿no?, de que se trabaje desde una nueva apuesta de identidad que reconozca lo intercultural, ¿no? Que reconozca esta diversidad cultural como base del entendimiento y la convivencia también democrática entre culturas diversas. Y toca directamente el tema del desarrollo sostenible, porque este es el ámbito, digamos, más vulnerado, más afectado, y que obviamente no responde únicamente a cuestiones de educación, sino a la manera como está organizada la sociedad y cómo determinado tipo de apuestas de organizar la economía de las sociedades terminan siendo lesivas al ambiente, ¿no?
Entonces, yo creo que es más o menos algo que está relacionado con todo lo que se ha señalado y donde encontramos que se pueden plantear estas desde ambientes formales y también no formales, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por sus aportes y por estas discusiones que definitivamente nutren este camino, ¿verdad? Y que seguimos abonando en este proceso de repensar la educación, los procesos formativos y, bueno, nuestros propios contextos. Yo creo que hay grandes puntos de encuentro en los tres grupos y bueno, raro sería que no lo hubiera cuando todas y todos venimos de procesos comunitarios de educación popular, ¿verdad? Que llevamos también tiempo de estar problematizando las estructuras escolares y las formas de aprendizaje y de construcción de conocimientos. Y yo nada más quería aportar, como a manera de síntesis, ¿verdad? Resaltar, bueno, la importancia que tiene la contextualización, ¿verdad?, de los sistemas educativos o de los procesos formativos en los territorios, en las comunidades, en cada uno de nuestros países, como una forma de evitar, ¿verdad?, o de hacerle frente a esta tendencia de, más bien de estandarizarlo todo, ¿verdad? De estandarizar el sistema educativo, de estandarizar el aprendizaje, de estandarizarnos a nosotros y a nosotras como personas estudiantes o incluso como docentes, qué debemos enseñar y cómo lo debemos hacer, ¿verdad? Entonces, en clave de desafío también se nos plantea un escenario que nos reta a seguir transformando esas formas, ¿verdad? Y a pedagogizar nuestras propias experiencias que tienen lugar desde los territorios que habitamos, que construimos desde nuestras organizaciones. Esto que decía Luis ahora, que me parece muy importante, que más allá de la escuela es cómo nos vinculamos con las comunidades, ¿verdad? Cómo se generan esos procesos de aprendizaje y no de transmisión de conocimientos, sino más bien de construcción de conocimientos, cómo debemos acoger la diversidad como un elemento fundamental para poder caminar hacia esta transformación. Y bueno, por supuesto, la importancia de reforzar el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Para que realmente este camino que vamos construyendo o que se puede ir tejiendo con el tiempo, ¿verdad? Realmente sea un camino que acoja la diversidad, que acoja todo lo que somos, lo que son nuestros territorios, ¿verdad? Desde un enfoque de derechos humanos, de acuerdo a las necesidades y a los intereses de los diferentes grupos etarios, de los diferentes territorios indígenas, de las personas campesinas, etcétera. Creo que también es importante, ¿verdad?, reconocer que estamos dando pequeños pasos, pero que también nos queda mucho por hacer y que es importante en ese camino de desmontar la lógica bancaria, ¿verdad?, promover los espacios de encuentro interdisciplinarios y cuando digo interdisciplinarios no me refiero solamente a los saberes legitimados en educación superior, por ejemplo, ¿verdad?, sino también esos saberes que están en nuestros pueblos y que hemos ido pues manteniendo a lo largo de la historia. Muchos, por supuesto, se han ido perdiendo, y creo que es clave esta búsqueda de construir soluciones a problemas colectivos, ¿verdad? Es decir, no centrarnos en esta lógica individualista, ¿verdad?, que fuertemente impone la cuestión, la educación bancaria, ¿verdad?, sino que en esta articulación de docentes, familias y estudiantes sea posible, ¿verdad?, generar
esas soluciones de forma colectiva, contextualizada, respetuosa de las diversidades y de los derechos humanos, ¿verdad? Y que por supuesto, un camino es seguir recuperando y seguir revalorizando esos saberes ancestrales, ¿verdad? Que nos dan esa guía para seguir pues apostándole a un trabajo que es colectivo, que no es fácil, y que implica sobre todo estarnos pensando y repensando desde nuestras propias cotidianidades y desde nuestros propios quehaceres con nuestras organizaciones, con nuestras comunidades, ¿verdad? Y con las poblaciones que trabajamos. Bueno, eso sería como de mi parte. No sé si alguno o alguna quisiera aportar algo más. Y si no, pues le damos la palabra a Arnaldo para que haga el cierre. Bien, parece que no hay manos levantadas, así que queda agradecer por las reflexiones compartidas, por el aporte. Como decíamos al inicio, esto es parte de un proceso que como Movimiento de Educadores Populares, el CEAL, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, viene realizando. El CEAL, digamos, está preparándose en este proceso de reflexión para su asamblea, y en este proceso hemos identificado algunos ejes de trabajo. El eje en el que estamos actualmente es el eje de educaciones populares y procesos de construcción de paz, derechos humanos, ¿no? Para la convivencia. Entonces, esto, como le decíamos, es el tercer conversatorio que tenemos. El primero fue sobre el asunto de la paz, el segundo sobre los derechos humanos, este tercero sobre la educación para la vida. Y en el cuarto conversatorio tenemos previsto para el 12 de mayo, igual que hoy, miércoles, a esta hora, el poder conversar en torno a una mirada más bien desde la política, ¿no? La política educativa, ciertamente, pero la política también como esta educación popular que es política en sí, ¿no? Y que nos plantea ver el bien común, nos plantea ver cómo nos ponemos de acuerdo, nos plantea ver cómo llegamos a construir cosas juntas, ¿no? Con una mirada crítica de la realidad, pero también de transformación, de propuesta. Entonces, aquí estamos personas de distintos lugares. Yo al inicio de la presentación tomé nota que estamos de Colombia, Ecuador, de Perú, de Brasil, de El Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua. Es decir, una diversidad interesante de países, quizás me falta alguno, pero agradezco esta participación y seguimos en este proceso. Vamos a enviarles nuevamente la invitación para el siguiente conversatorio, que repito, es el miércoles 12 de mayo, y que va a girar en torno a la política, digamos, y a cómo vamos generando conciencia crítica y propositiva, ¿no? Entonces ese es el desafío que tenemos para ese conversatorio y que les invitamos a ser parte del mismo. Muchas gracias por ello y bueno, en nombre del equipo de coordinación de este eje, en donde estamos Dilana, Leslie y quien les habla, agradecerles por su participación y invitarlos a el próximo conversatorio.